estamos con altos costos de producción y que eso va a demandar de que nosotros incrementemos el precio de arroz en cáscara o también en blanco, respectivamente. Vamos a analizar el problema de la economía, el problema de tener más pobres en el país y además de generarse un problema que ya es de por sí una realidad, el tema de la hambruna. Está con nosotros a esta hora de la mañana Faustino Taboada Jaramillo, que es presidente de los productores de arroz de Lambayeque, y además está Glenn Arce, economista de Arequipa. Vamos a analizar no solamente Lima, sino el país. A los dos, muy buenos días, bienvenido a Hablemos Claro aquí en Exitosa. ¿Cómo se encuentran? Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Cómo está Faustino? Buenos días. Buenos días, amigos de Hablemos Claro, y a todos los televidentes de tu programa. Bueno, acá estoy para responder a las preguntas que crean por conveniente. También está Glenn. ¿Cómo estás, Glenn? Buenos días. Muy buenos días por estar con nosotros. Gracias. Muy buenos días. Bien, bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a hablar de lo que nos está impactando, ¿no? ¿Por qué es que ahora se habla de crisis económica? ¿Por qué también se está hablando de una crisis alimentaria? En el caso, por ejemplo, de los productores de arroz hay gran preocupación, sobre todo en el mundo agrícola, por la falta de fertilizantes. Esta semana el gobierno ha anunciado que va a entregar 348 millones de soles para la compra de urea, pero quienes saben de este tema indican que esto no es suficiente, ¿no? Que en el caso de los agricultores se necesita más, que no solamente es un problema de la urea, sino de otros componentes para poder, por ejemplo, asegurar la cosecha que ya se está por iniciar y para evitar de que haya una escasez de alimentos importantes para la dieta del peruano. Así que ahí sí quisiera, Faustino, que nos dieras básicamente un diagnóstico de cómo se está manejando esta situación. Sí, mire, nosotros no hemos dejado de sembrar en el campo. Nosotros siempre estamos dando alimentos a la ciudad, porque a pesar de los costos altísimos de producción que hemos tenido en todos los fertilizantes, no solamente de urea, sulfato de amonio, sulpomán, fosfato de amónico, sulfato de potasio, y todos los productos, e inclusive también los insecticidas, los hemos comprado muy caros, los herbicidas, que todos son productos importados y que nosotros nos ha generado un costo de producción en lo que es a nivel nacional aproximadamente de 12.000 soles por hectárea, y que eso en estos momentos nosotros estamos casi en pérdida por cuando las producciones están relativamente bajas, ya que hemos iniciado campañas tanto en lo que es La Libertad, Lambayeque, y que posteriormente ingresarán Piura y Tumbes. En lo que es San Martín y toda la parte nororiente, ellos casi cosechan todo el año. Pero lo que sí, estamos con altos costos de producción y que eso va a demandar de que nosotros incrementemos el precio de arroz en cáscara o también en blanco, respectivamente. Claro, entiendo yo que en el caso, por ejemplo, de los agricultores, antes, para tener una idea, ¿no? Se invertía, por ejemplo, 1.000 soles para preparar la tierra, ¿no? Para determinada dimensión, y ahora ese costo ha subido 3 veces más, con lo cual obviamente ustedes tienen que ver la manera de recuperar ese gasto, ¿no? Ahora, entiendo que lo que está buscando el gobierno, ¿no?, es darles al sector determinado tipo de respuesta o ayuda, pero esto es insuficiente en el sentido de que se han puesto, por ejemplo, algunos requisitos. En el caso de la urea todavía no se sabe si es que esto se va a dar, si se va a entregar, subsidiar por parte del Estado, o se va a tener que pagar algún tipo de costo en particular. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque también se está apuntando con esta ayuda a los productores más pequeños, ¿no? Sin embargo, hay una mayor necesidad en los que producen, obviamente, cantidades importantes que son las que satisfacen el mercado. Sí, efectivamente, nosotros en el campo pues tenemos mucho, el minifundio pues tenemos a 20 hectáreas, ¿sabes? Unos pequeños y medianos agricultores, pero que en esta campaña hemos tenido, como voy a repetir, costos de producción muy altísimos, y que eso va a demandar de que los precios se tengan que incrementar un poco en cuanto al kilo de arroz en cáscara. Claro, ahora... Lo que sí también debo decir, sé decir de que
la seguridad alimentaria acá se está asegurada por cuanto nosotros tenemos una producción alta en estos momentos, pero que lo que sí no se está traduciendo en el bolsillo, porque cada día el agricultor está más empobrecido por cuando no tenemos ayuda de gobierno. Si bien es cierto, tenemos apoyo por parte del Estado a través del Agrobanco, a través del programa AgroPerú con 3.5%, pero que todos no acceden a este crédito. Muchos están con créditos de los molineros y azotistas, y que eso es sumamente caro y que eso también nos incrementa los costos de producción en campo por hectárea, amigo. Bien, ahora, pero habría que reconocer algo, Faustino. Si bien es cierto, ustedes tienen una producción alta, esto no sucede con otros sectores, ¿no? O productos del sector agrícola. Entiendo yo, por ejemplo, que en el caso del arroz esta semana se ha dicho de que hay una reducción, por ejemplo, en hectáreas sembradas. No creo que si no es el 30 o 40%, y eso también va a generar un impacto a la larga. No, yo creo que no. Lo que sí, nosotros tenemos a nivel nacional aproximadamente 400.000 hectáreas de arroz, y hay otras que se siembran que no están considerando dentro de la planificación de siembra, y que eso también no está considerado, pues, y que no conocemos cómo están vendiendo esos productores. Pero lo que sí sé que tenemos asegurado prácticamente 400.000 hectáreas sembradas a nivel nacional. Bien, ahora, ese es el panorama en todo caso de un importante sector de la agricultura nacional que está en este momento necesitando ayuda. Si bien es cierto, como nos dice Faustino, hay en este momento las garantías de que no va a haber un problema alimentario en el caso del arroz porque hay una producción importante y asegurada. Esto no está pasando obviamente repito yo, con todos los sectores de la agricultura. O sea, hay diferentes productos en los cuales se está demandando un apoyo inmediato porque sí va a haber una afectación. Ahora, está con nosotros también Glenn, ¿no es cierto?, que es economista. Y yo sí quisiera tener una mayor idea, Glenn, de lo que ustedes ven como país, porque claro, repito yo, somos demasiado centralistas, nos enfocamos solamente en Lima, las proyecciones se hacen en función a la gran ciudad, se habla de pérdida de trabajo, ¿no? Se habla de pérdida de poder adquisitivo, ¿no?, de la reducción del gasto. Pero ¿qué tanto hablamos, por ejemplo, de regiones tan importantes como Arequipa, que si mal, y corrígeme ahí, no recuerdo, es la segunda ciudad más importante del país? Sí, exactamente. Arequipa siempre ha sido considerada como la segunda ciudad más importante de nuestro país. Y esto por varias razones, ¿no? Por la riqueza minera que tiene. Tenemos una empresa muy importante que ha aportado muchísimo a la economía arequipeña y también al país, ¿no? Esta producción minera ha posibilitado que el crecimiento en la región sea muy importante. Tal es así que por muchos años, lastimosamente ya lo perdimos, teníamos un crecimiento por encima de lo que crecía nuestro país, ¿no? O sea, y eso era importante. El índice de competitividad también ocupamos un puesto muy importante hasta hace unos años atrás. Exitosa. Llegamos a ocupar el segundo lugar y luego hemos caído sustancialmente. Y esto se debe que uno de los factores que más pegó en nuestra región fue el índice de institucionalidad. Lastimosamente, en los últimos años, todos conocemos que pues, el gobierno regional pues, no tuvo un comportamiento serio. Es más, hoy día nuestro gobernador regional no está presente en la región porque está pues, preso. Y esto, pues a nivel de ranking, estamos en el último, ¿no? O sea, de los 53 que evalúa, estamos en el puesto 53, ¿no? Y eso sí realmente nos ha pegado muchísimo en la parte institucional, ¿no? Y también en la repercusión económica. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de lo que significa el aspecto laboral, ¿cómo es que se encuentra Arequipa? Que creo que este es un importante índice que deberíamos tomar en consideración, ¿no? Habría que decirle al público en general que nuestra economía básicamente es extractiva, ¿no? Y de eso justamente dependemos. Ahora, Arequipa es una ciudad muy importante como lo es básicamente todo el sur del país, pero hay problemas que, por ejemplo, sí están impactando en la economía. El tema de las bambas que no se resuelve hasta este momento es uno de ellos, justamente, ¿no? Entonces, sí quisiera ver yo ese tema a nivel de Arequipa, porque la segunda ciudad,
ciertamente también atraviesa por algunos problemas. Bueno, en estos últimos años, el principal problema que ha pegado mucho a la región es la parte institucional, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, no hemos tenido un horizonte, un norte para tener un crecimiento y desarrollo como se esperaba. O sea, eso no ha existido. O sea, lastimosamente había un desgobierno que nos ha hecho tambalear. El factor positivo es que las empresas mineras, o sea, las que ya están explotando, pues gracias a la elevación de los precios minerales, pues ha generado ingresos bastante suficientes. La tasa de desempleo en Arequipa, producto de la pandemia, no disminuyó tanto como en otras regiones, ¿no? O sea, sí, como todo el mundo, pues debido a aislamiento total se generó la recesión y por consiguiente pues tuvimos una tasa de paro bastante fuerte, ¿no? Los ingresos han caído, pero esto es no solamente en nuestra región, sino a nivel nacional y también a nivel mundial, o sea, es una consecuencia directa de la pandemia, ¿no? Pero frente a ello, y teniendo nuestras enormes oportunidades que teníamos, los precios minerales, pudimos haberlo aprovechado mejor y de repente este decaimiento del empleo pudo ser menor si hubiésemos tenido otros horizontes, ¿no? Como por ejemplo, dejar que estos proyectos como Las Bambas, Tía María y muchos más que hay en el país pudieran poderse desarrollar. Si esto se hubiese implementado, pues la recesión no hubiese sido tan considerable como la que hemos tenido ahora, ¿no? Y esto, pues, por el factor político se está agravando mucho más todavía, ¿no? Claro, hay múltiples factores, no solamente el externo, sino el interno, que es donde las cosas no se están manejando correctamente y eso lo saben ustedes dos. Faustino, que forma parte de un sector importante de producción agrícola, que en este caso es el arroz, y obviamente tú que tienes una lectura de cómo es que se están manejando, y te hago obviamente preguntas respecto a Arequipa para saber cómo es que se encuentra la segunda ciudad más importante. Aquí, por ejemplo, el empleo pierde y luego se vuelve a recuperar, y tú me dices que en Arequipa, bueno, básicamente uno de los principales problemas es la institucionalidad, pero ese es un problema transversal que toca obviamente a todas las regiones, solo que ustedes lo tienen más marcado porque ahí hay un problema serio de corrupción. Y este problema, analizándolo a futuro, tendría que tener algún tipo de solución si es que sabemos elegir correctamente en las próximas elecciones regionales y municipales que se avecinan. Pero volviendo al tema central que nos convoca, ya luego de tener un panorama, no tanto de cómo está Arequipa, sobre todo, y cómo están los productores arroceros, que forman parte de esta cadena agrícola. El tema central aquí es hablar un poquito del impacto económico y de lo que está por venir, ¿no? Que lo que están advirtiendo determinados especialistas y es el tema de un impacto en la producción de alimentos, lo cual podría tocar a muchas personas y generar altos niveles de pobreza y con ello derivar en un estallido social. Glenn, tú que eres economista, ¿cómo analizas este tema? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Las autoridades están tomando en cuenta este tema? ¿Se están generando los espacios de discusión, diálogo? ¿Hay algún tipo de receta que tú veas que se esté dando para poder darle algún tipo de solución a esto? Mira, el problema de los alimentos tenemos 3 vías. Una empezó con el problema del abastecimiento, o sea, problema logístico, los almacenes estaban estoqueados y producto de la pandemia no pudo ser el comercio internacional como era antes de la pandemia. Y esto incrementó sustancialmente el costo de los fletes, seguros y todo ello, que definitivamente impactaron en los costos de producción. Una segunda vía es la guerra entre Rusia y Ucrania, que recordemos, Ucrania es uno de los países más importantes en este sector. Y también tenemos muchos productos, muchos granos que están ahí estoqueados, y que Rusia no le permite poder salir a vender afuera. Y eso evidentemente ha desatado la incertidumbre de que se viene un problema bien fuerte en este sector de los alimentos. Y el tercer punto tenemos que es algo que impacta directamente los costos de producción, es la elevación del precio del petróleo. El petróleo está relacionado con todos los productos, principalmente con el agro, ¿no? O sea, es un costo bastante importante en la determinación de precios de estos productos. Y esto hace que sencillamente pues los costos de producción pues se eleven y eso va directamente a las personas que pues menos recursos tienen, o sea, y ellos sienten mayor la pegada. Y la última noticia que está impactando fuertemente y es hecho que el trigo, por ejemplo,
en lo que va del año se haya incrementado 78% su precio, es que la India, debido a problemas naturales, ya no de contexto económico ni estructural, sino problemas naturales, ha prohibido la exportación, ¿no? Entonces ha hecho que el precio en estos días pues se haya incrementado sustancialmente. Y bueno, y esto lo vemos en casi todos los productos. Frente a ello, necesitamos tener un poder de negociación con diferentes productos que podríamos llegar, con diferentes países que podríamos llegar, que sustituyan a estos productos, ¿no? Aquí la agricultura, y me encanta lo que ha dicho el señor Faustino, que tenemos arroz para poder satisfacer la demanda del país, ¿no? Pero hay otros, como por ejemplo el trigo y otros más, pues que no los vamos a tener, ¿no? Y ahí tenemos que, el Estado tiene que comenzar a ver de qué países podemos exportar. Argentina ha anunciado de que va a comenzar a exportar trigo, pero es un trigo que todavía estaba en prueba. Y de repente, pues, no sé qué consecuencias podrían haber, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo sí es una situación bastante alarmante, que no solamente afecta a un lugar, sino está afectando al mundo, ¿no? Uh-huh. Una consideración muy especial que tenemos que tener es que debido a esta pandemia, lo que se venía inmediatamente era un proceso inflacionario que se dio. Hace algunos días, muchos inversionistas decían afuera, la inflación todavía no demora, que la FED va a subir la tasa de interés y por consiguiente esto va a contenerse. Pero no era tan cierto, o sea, ya se desató una inflación y ahora se está hablando de una estanflación, es decir, inflación más recesión. Uh-huh. Y eso en las actuales circunstancias en las que está nuestro país, no solamente nos va a impactar en términos de país, valga la redundancia, sino también de todos, absolutamente todos, ¿no? Uh-huh. Y lastimosamente no estamos preparados, estamos tomando medidas que pues no van a conducir realmente a contener este problema que tenemos, ¿no? Yo le preguntaba a Glenn si él avisoraba algún tipo de acción, receta, ¿no es cierto?, por parte de este gobierno para atenuar este posible impacto. Ahora, Faustino, que está con nosotros en la línea, él representa a los productores de arroz, todavía su sector no tiene un mayor impacto, nos dice que hay todavía una producción de arroz importante que está asegurada y que por ese lado él no ve mayores problemas. Sin embargo, hoy hay una nota en la sección de Economía de la República con un titular bastante interesante, Faustino, que creo que es importante compartirla con la audiencia, que se perdería entre el 30 y el 80% de la producción agrícola en regiones justamente por la falta de fertilizantes. Y ahí básicamente cabe la misma pregunta que le hacía yo a Glenn. Si tú has visto que, que existe algún tipo de solución, algún tipo de plan, que este gobierno esté por poner en marcha para tratar de que esto no suceda, ¿no? Porque si se afecta, obviamente, esta producción agrícola, los que vamos a sufrir vamos a ser 33 millones de peruanos. Sí, mire, yo creo que con 348 millones que asignan para la compra de fertilizantes, básicamente urea, no va a atender a la gran demanda que hay a nivel nacional, por cuanto nosotros necesitamos mucho más de estos fertilizantes. Le decía que tenemos, si bien tenemos producción óptimas en esta campaña, pero que también tenemos un stock grande de campañas pasadas y que eso ha traído como consecuencia un congelamiento en el precio del producto. Y esto está afectando mucho al pequeño agricultor, por cuanto se está descapitalizando y no tenemos prácticamente viso de que esto se solucione en corto plazo. Estamos vendiendo el producto en 2.20 el arroz en blanco y eso nos está generando pérdidas totales en cuanto al ingreso propio de nuestras familias. O sea, teniendo en cuenta que somos pequeños productores, esto pues no permite tener un dinero para la próxima campaña y poder afrontarla. Necesitamos que el gobierno se inyecte mucho más en cuanto al monto para la compra de fertilizantes y también la inyección para los créditos en la próxima campaña agrícola, amigo. Ahora, Faustino, aquí hay un tema, ¿no? Porque, claro, alguien lo decía, no me acuerdo quién esta semana, pero era un especialista en temas agrícolas que señalaba, sí, hay un dinero que se está dando para la compra de fertilizantes. El asunto es a quién se lo está comprando, porque si hay un problema a nivel mundial de la escasez justamente de estos fertilizantes que son utilizados para la tierra. Sí, claro, hay países que sí tienen algunos stock en cuanto a urea,
conocemos, claro, la negociación en primera instancia se iba a hacer con Bolivia, pero parece que no hay el suficiente, ¿cómo se llama? Cantidades como para poder importar de ese país. Sabemos que también estamos viendo otros países de Europa y que eso pues nosotros lo necesitamos que sea en breve plazo, porque tampoco no queremos de que solamente sea una voluntad de querer hacerlo y pasan los meses y caímos casi en lo mismo. Lo mismo pasó la campaña pasada, desde un inicio se dijo que se iba a traer, se iba a comprar, pero sin embargo hemos pasado situaciones muy difíciles y hemos tenido que ver otros productos que reemplacen a la urea para poder sacar con satisfacción estos productos, amigo. Bien, bueno, a ver, ya para ir terminando, y creo que es importante lo que ustedes han señalado, hay serios problemas, ¿no es cierto? Se necesita más apoyo del gobierno y esto lo tiene que entender la población en general. Hay que empezar ya a mirar esto con mayor racionalidad y todos en realidad tener claro qué es lo que vamos a hacer más adelante. En el caso Glenn nos decía, habría que buscar en todo caso sustitutos, ¿no? Pero ¿cómo encontrar esos sustitutos? La verdad es en un mercado que es o en un país que es bastante sensible, a las crisis internacionales, ¿no? Que tiene una economía muy frágil, ¿no? Y que depende obviamente de los precios internacionales. Sí, un sustituto podría ser el guano a la isla, ¿no? Un guano a la isla que se exporta. El buen guano a la isla se exporta y lo que queda acá es un remanente que de repente no tiene los kilos de nitrógeno que debe tener un producto que se necesita para el arroz, pero que puede ser una buena alternativa para nuestros campos, el uso del guano de la isla, que el gobierno podía dejar de exportar y atender la demanda nacional. Entiendo que eso se iba a dar, no sé en qué quedó, ¿no? Que se iba a destinar mayor porcentaje de la producción de guano para el mercado local, pero hasta este momento es que no hay acciones. Entonces, ya para ir cerrando, Glenn, ¿cómo solucionamos esto, no? O sea, tú eres economista, ya con una visión mucho más macro del país. ¿Cómo hacemos que el país, además un país con tantos recursos, mantenga su producción? Mira Jesús, una de las condiciones básicas para que cualquier país pueda cumplir con los objetivos básicos, ¿no? que debe tener, requiere de tres cosas: recursos, que los tenemos, y no solamente los recursos naturales, sino recursos económicos, que esos han sido canalizados a través del dinero que hemos tenido. La segunda son las capacidades y la tercera son las competencias, que es lo que justamente nos falta. Los gobernantes no toman las acciones inmediatas y anticipándose a los cambios que se vienen. Por ejemplo, World Economic Forum en el año 2019 sacó un informe de riesgos globales en el que alertaba al mundo sobre la pandemia. Nadie le hizo caso. Cuando se dio la medida de aislamiento total en el mundo, pues se venía una recesión. ¿Qué es lo que necesitaba hacer el gobierno? Tomar medidas anticipadas, ¿no? Después de ello, evidentemente venía la inflación, venía un proceso de subida de precios bastante considerable. Había que anticiparse. Con la guerra de Rusia y Ucrania, el principal consecuencia que vamos a tener es justamente los alimentos. Y ningún ministro que existe en nuestro país tomó las medidas para exitosa. Si no tenemos gobernantes con experiencia y con las capacidades y competencias necesarias, es bien difícil que podamos comenzar a trabajar sobre algún tema que pueda llevar justamente a solucionar estos graves problemas que tenemos, ¿no? Ahora, no solamente son los costes de los alimentos que se están incrementando. Recordemos que ya el mundo está frente a una recesión, no solamente inflación, y entonces tenemos que tomar medidas anticipativas. Tenemos que fomentar la inversión privada. Tenemos que hacer que muchos proyectos estatales se destraben, que la inversión pública comience a crecer. Tenemos que generar mayor confianza en el país. Mientras estos elementos no se den, es bien difícil que salgamos adelante, ¿no? O sea, yo siempre señalo, o sea, los bomberos necesitan agua, pero acá nuestros bomberos le están echando petróleo para que se incremente más el incendio.
Situación para más compleja. Es un tema que no está aislado, de la crisis económica, la falta de empleo, pero además los impactos en los diferentes mercados que tenemos aquí en el país. El agrícola sobre todo es fundamental. Ahí es donde nosotros tendremos que empezar ya a exigir mayores acciones. A los dos muchas gracias. Gracias a Glenn Arce, economista arequipeño, gracias por estar aquí esta mañana. Y a Faustino Taboada Jaramillo, presidente de Productores de Arroz de Lambayeque.